El contenido relacionado con el primer proyecto será entonces el relacionado con la data, con el análisis de data geotécnica para diseño de cimentaciones basado en información de campo y lo que sería la construcción del perfil estratigráfico. Entonces hablamos de un primer proyecto. ¿Qué ocurre con ese primer proyecto? Bueno, que vamos a tener un primer módulo que se denomina Geotecnia para el diseño de cimentaciones, edificaciones y puentes. Aquí echamos un vistazo y nos nivelamos un poco y nos recordamos lo que es la mecánica de suelos aplicada al diseño de cimentaciones. Vemos entonces una introducción a la investigación geotécnica, cuáles son los principales trabajos de campo y de laboratorio que se realizan a nivel latinoamericano, también el caso español, para todo lo que es el desarrollo del informe que conocemos como estudio geotécnico, cuál es el enfoque de ejecución típica de países latinoamericanos, también contrastar un poco con lo que se hace en otras regiones. Ya en función de esa información y de esa data, entonces llegar a lo que sería el estudio geotécnico, cómo leer e interpretar un estudio técnico para la elaboración de proyectos de cimentación. Esto es importantísimo. Muchas veces en la práctica, los diferentes profesionales que trabajan luego con el documento denominado estudio técnico siempre me plantean las mismas dudas, las mismas inquietudes. No entiendo por qué este estudio tiene esta información y este otro tiene esto. Este pareciese que le falta algo, este pareciese que es un estudio potente, pero todavía no lo sé si realmente tiene lo que necesito y así sucesivamente. Entonces, vamos a leer, interpretar estudios geotécnicos y poder entender entonces realmente cuál sería el mejor estudio técnico que podemos utilizar y si somos desarrolladores o elaboradores de estudios técnicos, entonces poder concentrarnos en los tópicos en los que más tenemos que fortalecer dicha información. Aspectos a ser considerados en el dimensionado de cimentaciones. ¿Qué requiero de ese estudio técnico para dimensionar? Pero además, ¿qué requiero para poder trabajar, para ejecutar el movimiento de tierra, las excavaciones, etcétera? ¿Cuáles son los nuevos retos para diseñar cimentaciones de edificios y puentes? ¿Qué debería tener esa información para yo decir realmente sí, tengo todo para trabajar, para diseñar, para aplicar fenómenos de interacción suelo-estructura, para poder aplicar normativa internacional? Y siempre, y es la interacción entre el ingeniero geotécnico y el ingeniero estructural para concebir un proyecto de edificios y puentes. Tenemos mucha información relacionada con el tema, de manera de que este vínculo pueda mejorarse, realmente identificar el alcance de lo que requiere el geotécnico, lo que requiere estructural y cómo estos dos profesionales que deben trabajar juntos en la práctica y que en muchísimos casos, por no decir la mayoría, no ocurre, cómo hacer para que esto se haga una realidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en mente? Bueno, que va a haber una información mínima que debe tener este estudio técnico, donde cada uno de estos tópicos juega un papel muy importante en el desarrollo del proyecto. Probablemente muchos estén acostumbrados a que el estudio técnico se utiliza para diseñar la cimentación. Bueno, y vamos a conseguir en el octavo punto, fíjense, en el octavo punto no es el primero, el cálculo de la capacidad portante admisible del suelo conforme al sistema de cimentación seleccionado. ¿Por qué? Porque vamos a ver a lo largo del diplomado que no es un valor único, que no es un valor característico del suelo. Es un valor que es una variable que depende del tipo de suelo interactuando con el tipo de cimentación. La capacidad admisible no es un dato asociado al terreno, a que sea una arena o a que sea una arcilla o a que sea un limo. Es un dato asociado a la forma, dimensión, profundidad de la carga y el tipo de construcción que estoy desarrollando a nivel de cimentaciones para mi proyecto. De igual forma, estas capacidades van a variar si son de cimentaciones superficiales, son de cimentaciones profundas, si es una losa de cimentación. Todo esto es lo que se aborda a lo largo de este octavo punto. Pero fíjense que hay una cantidad de información adicional como la geología, el aspecto sísmico, las aguas subterráneas que se le debe tener mucha atención durante la ejecución del estudio geotécnico. Cosas como, por ejemplo, la verificación de asientos, es muy común en la práctica tomar un estudio geotécnico y darse cuenta que no hay asentamientos y siempre, y muchas veces, no decir siempre, pero muchas veces se le echa la culpa al desarrollador del estudio geotécnico y yo les digo, siempre le pregunto a la persona que me lo dice, ¿y ustedes les dieron la carga al ingeniero geotécnico para que él pudiese estimar los asientos? Pues si él no tiene carga, él no tiene cómo estimar esta variable. Entonces todas esas cosas,
Fíjense que giran alrededor de un trabajo en equipo entre el geotécnico y el estructural, pero adicionalmente tiene que ver mucho también con la data que requiere cada profesional, que entendamos lo que debemos tener a la mano para poder empezar las diferentes fases del proyecto. A lo largo del diplomado también revisamos otras cosas muy interesantes como la licuación de suelos, expansividad, potencial de colapso. Ya finalmente llegar a conclusiones y recomendaciones prácticas de construcción. Estas prácticas de construcción las revisamos en cada uno de los tópicos, tanto en geotecnia como en cimentaciones superficiales, como en cimentaciones profundas, incluso cuando se abordan los temas especiales. De los temas especiales vamos a estar hablando en aproximadamente 2 semanas y vamos a echar un vistazo a esos temas complementarios que también se abordan a lo largo del diplomado. Y bueno, y hay una cantidad de información complementaria que le da fuerza a este documento que llamamos estudio técnico y que tiene que ser realmente una herramienta de trabajo. Pero para yo poder hacer esto una realidad, yo tengo que entender entonces dónde inicia el ingeniero geotécnico. El ingeniero geotécnico inicia mediante una descripción de sitio, analiza ya unos registros de perforación donde da una data que es importante para entender qué ocurre según los sondeos y cómo llegar a un perfil estratigráfico en 3 dimensiones o en 2 dimensiones, haciendo uso de las herramientas actuales que nos permiten llegar a eso. El análisis de las pruebas de campo y laboratorio, posición de nivel freático o de agua subterránea. Hay proyectos donde el agua no necesariamente es nivel freático. Muchos casos incluso son problemas de aguas de infiltración por algún problema de tuberías, de instalaciones, etcétera, y definitivamente recomendaciones asociadas tanto al diseño como la construcción del sistema suelo cimentación. Para ello, entonces, se revisan ciertos ensayos, se abordan ciertos ensayos y uno de los predilectos a nivel internacional se puede decir que es la primera opción de ensayo de investigación de campo a nivel internacional, es ensayo de penetración estándar conocido como SPT. El ensayo que mediante un conteo de números de golpes que se generan por la penetración de un muestreador que tiene dimensiones normalizadas y que está normado conforme a la STM, vamos a poder obtener entonces un conteo de golpes por cada pie de profundidad que penetra dicho muestreador y a partir de allí vamos a poder caracterizar lo que sería la resistencia a la penetración SPT y esto nos va a permitir aplicar un montón de correlaciones que son muy utilizadas en la práctica y que son de aceptación universal. Obviamente estos ensayos de campo van acompañados con ensayos de laboratorio, algunos ensayos de rutina como clasificación, pesos unitarios, granulometrías, etcétera, son lo que típicamente desarrollamos en el laboratorio y en otros casos habrán ensayos especiales para medir deformaciones o estimar propiedades de deformación del terreno, como los ensayos de consolidación, pruebas geométricas, ensayos triaxiales, ensayos de corte directo para obtener parámetros geomecánicos del terreno, etcétera. Un aspecto que vamos a tocar a lo largo de la revisión de este ensayo es primero todos los factores de corrección que se utilizan para llegar a los números de golpes con los que se debe trabajar. El número de golpes que obtiene este grupo de personas acá cuando termine el ensayo no es directamente el que utilizamos para diseño. Ese valor que utilizamos para diseño depende de el tipo de prueba que estamos ejecutando, de las características del equipo que él tiene acá instalado, sea este equipo o sea otro equipo como este. Va a depender del tipo de barra de perforación, va a depender de una serie de factores que van a permitir aplicar una corrección al número de golpes obtenido en campo y a partir de allí es que podemos trabajar realmente con esos valores para diseñar. Sin embargo, hay que hablar también de otros ensayos muy utilizados en la práctica, como el ensayo de penetración cónica, que nos derivan los valores de CPT. Incluso vamos a echar un vistazo a un módulo de Geo5, del software Geo5, donde vamos a ver que mediante la correlación con el ensayo CPT, ustedes pueden perfectamente incluso hacer el diseño de cimentaciones con la data únicamente de este ensayo y también lo pueden hacer con la data del ensayo en SPT. Entonces vamos a manejar bien las propiedades, la información de estos ensayos para que podamos también utilizar las herramientas que nos facilitan el trabajo desde asociado a la data de este tipo de ensayo. Hablar un poco de los ensayos de roca, aborda todo lo que es el entender cómo funciona una cimentación que se va a apoyar en roca, los parámetros que se deben solicitar para cuando conseguimos esta condición geotécnica. El código AASHTO, el RFD, para el área de puentes tiene una información bastante completa para diseñar cimentaciones en roca. Sin embargo, siempre hago la acotación
de que en la roca, en algunos casos, dependiendo de la topografía, dependiendo de la condición del terreno, puede requerirse la presencia de un geólogo o un especialista ya del área de roca que maneje adecuadamente la mecánica de rocas para atender ya ciertas particularidades de este material que no los vemos con la misma fuerza con la que analizamos la mecánica de suelo dentro de este programa de formación. Como les decía, vamos a ver entonces métodos de caracterización. Uno son los métodos geofísicos. Hablamos mucho sobre la geofísica para entender qué se puede hacer con los resultados de la geofísica. Ensayos como el de reflexión sísmica, que les muestro el diagrama acá en pantalla. Ensayos como el de refracción sísmica, que me permite construir perfiles como este. Este es un proyecto bien interesante en el que estuve involucrado hace algunos años y que permitió caracterizar toda esta formación profunda a manera de domo, manera de diapiro, que estaba debajo de un área bastante problemática que manifestaba importantes deformaciones en la superficie, en las estructuras que están acá, y esto derivó en una metodología de diseño especial de cimentaciones para las estructuras que existían acá y para hacer el retrofit de las edificaciones existentes. Ensayos también que probablemente han escuchado mucho en la práctica, como el cross-hole, ¿okay? Como se observa acá en pantalla, también lo que sería el ensayo down-hole, que tiene su contraparte el ensayo up-hole. Son ensayos que me permiten obtener parámetros elásticos del terreno, me permiten obtener velocidades de onda de corte y también permiten llegar a correlaciones de respuesta dinámica del terreno para poder hacer también incluso análisis de respuesta sísmica de sitio, que es lo que se requiere para construir un espectro de sitio, un espectro de respuesta de sitio desde el punto de vista sísmico. Vamos a revisar los criterios para poder fijar la cantidad y profundidad de estos sondeos. Hemos hablado entonces de sondeos mecánicos, sondeo a partir de CPT, sondeo con el CPT, sondeos en roca, etcétera, ensayos geofísicos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se fijan estos criterios de sondeo? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Vamos a revisar algunos de los criterios que existen a nivel internacional. Siempre me gusta mencionar mucho lo que indica la norma NCR de Colombia, cómo define lo que sería el estudio técnico, porque de aquí parte el entender la importancia de tanto el estudio técnico como de estos sondeos de esta investigación. Fíjense que aquí dice la investigación del subsuelo comprende el estudio y el conocimiento del origen geológico, la exploración del subsuelo, apliques, trincheras, perforación, sondeos y otros, y los ensayos y pruebas de campo y laboratorios necesarios para identificar y clasificar los diferentes suelos y rocas y cuantificar las características físico-mecánicas e hidráulicas del terreno. O sea que de aquí parte el que ya los códigos nos indican que se debe efectuar una investigación de campo, debo efectuar ensayos de laboratorio y debo entonces, en función de esa data, dar las pautas para poder diseñar y para poder trabajar en ese terreno en particular. Este es uno de los casos que visualizamos, el código NSR, para poder entender entonces ya cómo fijar estas cantidades y profundidades de sondeo. Aquí vemos algunos casos típicos, ¿okay? De terreno. Fíjense, este caso aquí hay 3 sondeos. En este caso, este es un estadio. Fíjense que hay 4 sondeos en los alrededores. Aquí hay 3 sondeos. La pregunta es, ¿para qué eran estos 4 sondeos? Porque el estadio está construido. Acá los silos se ven construidos y hay 3 sondeos. Acá no hay nada y se ven 3 sondeos. Habría que ver según la escala qué tamaño tiene esta sección, qué tamaño tiene este, cuál tiene este, cuál es la profundidad a la que vamos a llevar esos sondeos y así sucesivamente. Entonces esos criterios para conocer el cómo fijar la cantidad y la profundidad son muy importantes porque ese es uno de los primeros puntos que vamos a revisar en nuestra información que denominamos estudio geotécnico. A partir de ahí vamos a poder construir perfiles. ¿Okay? Fíjense, estos son perfiles hechos en el procedimiento clásico de forma manual. Obviamente aquí se hizo con una herramienta de dibujo, pero el método es totalmente manual. Fíjense lo errático de este terreno cuando esto tiene abundantes perforaciones, cuando la información estratigráfica es muy heterogénea, cuando hay muchos tipos de suelo y realmente la topografía también es incómoda, construir esto de forma manual es bastante tedioso. ¿Okay? Entonces, de igual forma, mediante esta ubicación, uno llega a perfiles y con estos perfiles con los que uno trabaja,
para poder diseñar tanto la cimentación, pero además para dar un enfoque de cómo responde el terreno de manera global. Entonces esto es algo sumamente importante de tener muy, muy claro porque esto va a dar las pautas de cómo funciona el terreno completamente. Acá el caso NSR da un criterio que se basa en fijar lo que sería la clasificación de las unidades de construcción a nivel de categoría. Tenemos una clasificación por categoría de la unidad de construcción, según los niveles y según las cargas máximas de servicio en columna. Habiendo obtenido ya lo que sería la clasificación por unidad de construcción, teniendo esa categoría, entonces se pueden fijar lo que serían las profundidades de los sondeos mínimos mediante el tipo de categoría en el que esté enmarcada nuestra edificación. Y eso va a dar unas características a nivel de cantidad y a nivel de profundidad de los sondeos y también unas características ya particulares de cada caso, cuando hay suelos blandos, cuando hay suelos rígidos, cuando hay presencia de roca. Entonces, esta información, la idea es que la podamos revisar con detalle según el caso que estemos analizando para poder entonces fijar realmente la cantidad de profundidad de sondeo adecuada. Fíjense cosas como por ejemplo en la profundidad de los sondeos. Fíjense, este primer punto es bien interesante que indica la NSR porque este es un criterio que está contenido en otra documentación técnica que rara vez conseguimos en la práctica, pero que esto tiene toda una historia y respaldo de mecánica de suelos muy importantes, como por ejemplo, cuando se construyan rellenos, dicha profundidad se considerará a partir del nivel original del terreno. Y fíjense entonces, se fija la profundidad en la que el incremento del esfuerzo vertical causado por la edificación o conjunto de edificaciones sobre el terreno sea el 10% del esfuerzo vertical en la interfaz suelo-cimentación. Si leemos esto, pudiéramos imaginarnos lo que son los bulbos de influencia de Boussinesq, ¿okay? Que ustedes están acostumbrados a trabajar en la literatura clásica de mecánica del suelo y a partir de ahí entonces entender que ese bulbo asociado al 10% de influencia según el incremento de esfuerzo vertical que está en la superficie me permite fijar la profundidad del sondeo. Ya lo que sería, por ejemplo, otros criterios como 1.5 veces el ancho de la losa de la cimentación, 2.5 veces el ancho de la zapata de mayor dimensión. Y siempre la duda acá surge en que, bueno, pero si todavía no tengo la zapata, pero si todavía no tengo el tipo de terreno que va allí para saber si va zapata o pilote, ¿qué hago? Bueno, este tipo de iteración, de tanteo, es con la que lidiamos en la práctica cotidiana y hay ciertas formas de poder fijar unos parámetros ya y también incluso seguir ciertas recomendaciones de campo ya por experiencia de años trabajando con este tipo de investigación para poder fijar profundidades adecuadas. Y cada una de estas cosas deriva en un tema de discusión interesante. El CTE de España es otro criterio también que se revisa, ver un código que dice ciertas cosas de forma muy, muy clara, muy precisa, porque además es un código que tiene un muy buen respaldo profesional, académico y ha tenido muchísimo éxito en su aplicación en lo que sería ya la región española. Entonces, en este caso también revisamos los criterios que maneja el CTE para comparar un poco con lo que se maneja en Latinoamérica y también poder, en función de esta comparación, saber si tenemos duda con algún criterio, como no, nos podemos apoyar del CTE para aclarar cualquier duda y hacerlo de forma inversa, ¿no? O sea, podemos revisar si hay algo del CTE que no nos queda del todo claro, ver qué dice la normativa latinoamericana, si hay algo en la latinoamericana que no queda claro, irnos al CTE y podemos jugar un poco con lo que sería la información. La Sociedad Neozelandesa de Mecánica de Suelo tiene una cantidad de información disponible muy, muy interesante para el tema geotécnico, para el tema de diseño, para la ecuación de suelo y todo esto también lo revisamos y lo vamos conversando a lo largo de este programa de formación. En el caso español, fíjense entonces que hay un tipo de construcción equivalente a lo que era la categoría que maneja la NSR. Fíjense, hay un grupo de terreno, primer terreno que se le considera favorable, un segundo terreno, un segundo intermedio y un tercero, corrijo, que son terrenos desfavorables. Ya con teniendo en cuenta lo que sería el tipo de construcción y el grupo de terreno, entonces vamos a una tabla como esta, donde según el tipo de construcción y según el tipo de terreno, tenemos entonces la profundidad y lo que sería el espaciamiento máximo entre perforaciones. Esto es interesante porque en vez de hablar de una cantidad mínima, se habla de un espaciamiento máximo y con esto se soluciona el problema del tamaño del terreno. Entonces fíjense que es otro criterio muy interesante y yo recomiendo en la
práctica, mira, usted está en Latinoamérica, hágalo por el código de referencia en el sitio, si es la NSR, si es la normativa chilena, si es la normativa mexicana, etcétera, y el CTE siempre sirve para poder también acoplar, validar, comparar y también tomar ciertas decisiones, porque esto siempre genera mucha duda al momento de emitir las cotizaciones. Y como los clientes obviamente son cuadrados porque, bueno, lógicamente están pensando en su inversión, es algo perfectamente lógico. Obviamente hacerles un cambio de profundidad o de cantidad de sondeo no es algo que se maneja tan fácil en la práctica. Y los asistentes al seminario probablemente entiendan de que si ya es difícil que contraten el estudio técnico, imagínate si le haces un cambio de alcance de dicha información en pleno proceso de contratación. Entonces estas cosas uno se sienta un buen rato, analiza, ve los pros, los contras y trata de emitir una oferta técnico-económica que trate en lo posible de cumplir con los códigos, con lo que dicen los requerimientos y también obviamente jugamos mucho con la experiencia y con la información que podemos tener a la mano para suavizar un poco el tema de costos. Y siempre hago mención de este criterio de la IEEE. Este es un código, esta es una normativa, una documentación técnica que a mí siempre me ha gustado, me ha parecido muy interesante desde que la conocí, algo así en el año 2004, 2005. Me gusta mucho porque es una documentación que se genera exclusivamente para, no exclusivamente, pero fue generada originalmente para ingenieros del ámbito eléctrico, de diseño de instalaciones eléctricas, y tiene obviamente documentación relacionada con la parte de electricidad. ¿Okay? Si se van a la IEEE de los Estados Unidos, van a conseguir cosas que tienen que ver con obras, estructuras de soporte de cableado, de torres, de iluminación, de alta tensión, etcétera, y tiene un documento en particular que tiene que ver con el área de cimentaciones. Y de acá me gusta hacer mención a uno que tiene que ver con esto que estamos hablando y que va alineado con lo que dice la NSR. Fíjense que dice, como regla general, al menos que la cama de roca se encuentre primero, las exploraciones deberían ser hechas hasta una profundidad en cual el incremento neto del esfuerzo del suelo de la máxima carga de diseño sea el 10% del esfuerzo vertical efectivo en sitio en el suelo a dicha profundidad. O sea que está muy consono con la NSR porque sigue manejando el concepto del 10%, pero me gusta mucho porque este termina de aclarar el asunto diciendo para cimentaciones superficiales, por ejemplo, como las zapatas que conocemos tradicionalmente, esto se traduce en profundidades que están entre 2 y 2.5 veces el diámetro equivalente de la cimentación. Y entonces nos da una referencia de dónde proviene esto. Yo las referencias las he generado aquí abajo para que las tengan también a la mano. Y fíjense que esto es algo, fíjense, año 1970, 1976. Es algo que ha servido como pauta para fijar las profundidades de los sondeos y es interesante porque en la práctica muchas veces, no voy a decir siempre, pero muchas veces no se tiene esta información a la mano para poder fijar una profundidad de sondeo o en muchos casos incluso para justificar una profundidad de sondeo. Y esto ya lo dicen varios códigos técnicos, entonces por eso es importante revisar todo en lo posible, todo lo que se pueda a nivel de recomendaciones para poder realmente tener una investigación geotécnica adecuada. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo tengo un registro de perforación de un terreno en particular y estos registros, supongamos que tengo 2 puntos de sondeo, 3 o 4, etcétera. En este caso tenemos este primero, tenemos este otro y tenemos este otro. La idea entonces sería construir un perfil. Perfecto. Aquí al final les muestro algunas imágenes de los proyectos de nuestros egresados. Simplemente hay algunas imágenes tomadas de algunos proyectos. Fíjense, este es un perfil estratigráfico antes de pasar a Geo 5. Fíjense que hay uno desarrollado en Geo 5 en 3 dimensiones. Aquí está todo un proceso de construcción del perfil desarrollado por uno de nuestros estudiantes. Aquí está el perfil ya en 3 dimensiones. Aquí hay uno que muestra el terreno con los diferentes puntos que se está analizando y así sucesivamente. Entonces, este será el objetivo del primer proyecto, el primer alcance, que consiste en analizar toda la data geotécnica, entender qué lleva ese estudio geotécnico, desarrollar el estudio geotécnico completo con introducción, alcances, objetivos, procedimientos de diseño, etcétera, y llegar a construir ya la estratigrafía que vamos a utilizar para diseñar.